Hola amigos, ¿qué tal? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Seguimos con Doctrina y Convenios, esta vez del 23 al 26. Fueron días muy hermosos después de la restauración de la iglesia. Seis se bautizaron ese día, entre ellos se incluía el padre de José. José estaba tan feliz, tan contento de ver a su padre bautizarse que lloró y agradeció a Dios por darle la oportunidad de poder ver a su papá bautizarse. Su papá no se había bautizado nunca en ninguna iglesia, ni iba a ninguna iglesia. Él creía que las personas no necesitaban ninguna organización, solamente necesitaban ser buenas y espirituales, pero no necesitaban ningún tipo de edificio o grupos organizados. Esta creencia está dando mucho auge en estos tiempos, que la gente piensa que no necesita nada organizado. Y luego de esos bautismos, José Smith intenta regresar, digamos, intenta porque se para en Collegeville. Él iba para Harmon porque ya se acercaba la temporada de preparar los campos, preparar las cosechas. Él tenía muchas deudas, una de ellas es el campo que tenía, que se lo había comprado al papá de Emma y debía pagarlo. Y si no tenía cosecha, no tenía cómo vender los productos y pagar las deudas. Y Pero en el camino, como le dije, fue a Collegeville, visitó a la familia de Knight, de Joseph Knight. Recuerdan, Joseph Knight siempre había ayudado a José Smith, había colaborado muchísimo con José Smith. Él creía muchísimo en lo que José Smith estaba haciendo. Lo amaba a José Smith. Le llevaba alimento, le llevó papel, tinta, para que pudiera traducir el libro mormón. Ellos no habían visto las escrituras, no habían, eh, no se habían bautizado tampoco. El libro de Mormón ya estaba publicado y ellos tampoco habían leído el libro de Mormón. José Smith llega ahí, le predica a la familia de Knight y a sus amigos. El hijo de él se llama Newell. También él hablaba mucho con José Smith acerca del Evangelio. En esa reunión que tenía en College con la familia y los amigos, él le pidió a Newell que orara. Newell le dijo, no, no me atrevo a orar. Prefiero empezar orando por mí mismo primero. Eso es lo que voy a hacer mañana temprano, a la mañana. Voy a ir a orar para saber por mí mismo todas estas cosas. Y José Smith le dijo, sí, está bien, me parece buena idea. Pero lo sucedió es que cuando él fue a la mañana a orar, no se conoce mucho las causas ni lo que sucedió. Pero cuando él estaba por orar, o orando tal vez, se sintió mal. Sintió algo muy mal en él. Algo estaba mal. Se volvió a su casa y le dijo a la esposa que no se sentía bien, se sentía muy mal, y le pidió por favor que lo buscaran a José Smith que viniera urgente. José Smith llegó y cuando lo vio se dio cuenta de que estaba siendo molestado por un espíritu. Un espíritu, o como nosotros le decimos, demonios, estaban atormentándolo a él. José Smith, para él, esto fue la primera vez, fue inspirado y él lo mandó que lo dejara a este espíritu, que lo dejara a Newell en el nombre de Jesucristo. Este espíritu inmediatamente abandonó el cuerpo. Newell dijo que él sintió que esta cosa, esta entidad maligna que estaba en él, lo dejó. Este rumor se corrió por todo Collegeville. Todos empezaron a saber acerca de él. José Smith quería volver a sus campos y prepararlo. No tenía tiempo, ya se acercaba el tiempo de que si no, no pone la cosecha no iba a crecer nada. Eh, Cinco de los que eran miembros de la iglesia, Oliver Cowdery, Samuel, Samuel Smith, Hiram Smith, eh, el papá de José y Joseph Knight, se acercan a José y le piden
¿Qué podían hacer ellos ahora en la iglesia? ¿Qué son las cosas que deben hacer? Fue allí que José Smith recibe la revelación, que es Doctrina y Convenio 23. En realidad fueron revelaciones dadas a cada uno, a estos cinco, a cada uno fue dado. Pero mucho más adelante la iglesia dijo que iba a juntó todas estas revelaciones y hizo solamente una, que la conocemos Doctrina y Convenio 23. O sea que fue una recopilación de las revelaciones para cada uno de ellos. Eh, y esto es hermoso en ese tiempo porque ellos buscaban del profeta y de qué podían hacer ellos por la iglesia, qué es lo que Dios tenía para ellos. Nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días, también tenemos algo así. Lo conocemos como la bendición patriarcal. Todo santo puede pedirle al obispo que ellos quieren su bendición patriarcal. En lo que nuestro Padre Celestial les dice las cosas y las bendiciones que pueden recibir y lo que van a hacer en su vida y lo que todo de acuerdo, por supuesto, a la fe y a la dedicación de la persona en guardar los mandamientos. Y esta es una bendición. Pero no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versículos solamente. Uno de los más interesantes del capítulo 23, o sección 23, es los versículos en que le habla a Oliver. Aquí nuestro Padre Celestial le está dando una advertencia a Oliver. A ver si para poder leerlo, ¿no? Entonces, el capítulo 23, los primeros versículos, dice, he aquí, Oliver, te hablo unas pocas palabras. He aquí, bendito eres y no estás bajo condenación. Mas cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. Le está dando una advertencia. Cuídate del orgullo. Luego le dice, da a conocer tu llamamiento a la iglesia, también ante el mundo, y se abrirá tu corazón para predicar la verdad desde ahora en adelante y para siempre. Dios sabía lo que en su corazón Oliver Cowdery eh, estaba creándose o estaba eh, aumentando esto en el corazón. Em, Tengo algunas cositas aquí que habla acerca del orgullo. Y una de estas es Faust, no sé si se acuerdan, James Faust, unos apóstoles que ya no están con nosotros, fue consejero de Kimball, fue consejero de algunos profetas. Eh, Él dijo, Oliver tenía un gran intelecto y disfrutaba de maravillosas bendiciones espirituales. Sin embargo, con el tiempo, olvidó la advertencia del Señor y el orgullo entró en su corazón. Más tarde, Brigham Young dijo de este orgullo, he visto a hombres que pertenecían a este reino y que realmente pensaban que si no se asociaban con él, no podrían progresar. Un hombre en especial en el que ahora pienso, estaba peculiarmente dotado de autosuficiencia y habilidades en general. Le dijo al profeta José varias veces que si él dejaba este reino, el reino no podría progresar más. Hablo de Oliver Cowdery.
Él abandonó el reino, pero éste siguió rodando y aún triunfó sobre todos sus enemigos y llevó a salvo a todos los que se aferraron a él. Como vemos, Dios sabía ya los sentimientos que abrigaba Oliver Cowdery. El orgullo es algo que nos puede ir destruyendo a nosotros poco a poco sin darnos cuenta. Tenemos que estar atentos a esto, porque empezamos a sentirnos que somos mejores que otros. Y una de las cosas que quiero agradecer en este momento es de todos los hermanos y hermanas que están inundando las redes sociales. Es un privilegio de poder vivir en este tiempo y poder ver, leer y escuchar a muchos de nuestros queridos hermanos, eh, tener programas o tener canales en YouTube y en otras redes compartiendo el Evangelio, pasando información, dando a conocer que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada nuevamente en la tierra. Ahora podemos ver que hay más cosas positivas. Una de las cosas que me alentó a mí a, a empezar con este canal fue todas las cosas negativas que había. Muy pocas cosas positivas. Entonces, eso fue unas cosas que me inspiró también a poder hacerlo. Otra cosa del orgullo también que nos habló el Elder Woodruff dice, esto lo pueden encontrar en la Conferencia General de octubre del 2010, que le fue para el sacerdocio. Dijo, tal como el presidente Benson enseñó de forma tan memorable, hablando, comparte algunas partes del presidente Benson cuando habló del orgullo, ya que produce odio u hostilidad y nos coloca en oposición a Dios y a nuestros semejantes, hablando del orgullo. Esencialmente, el orgullo es un pecado de comparación, porque aunque por lo general comienza con, mira qué maravilloso soy y qué cosas grandiosas he hecho, siempre parece terminar con, por lo tanto, soy mejor que tú. Más adelante dice, el orgullo es el gran pecado de elevarse a uno mismo. Y esto fue lo que le sucedió a, a Oliver Cowdery. No solamente Brigham Young comentó esto, sino también otros líderes comentaron de que Oliver Cowdery empezó a sentirse que él era más que, si no fuera, la iglesia no hubiera sido restaurada si no fuera por él, que la iglesia no podría conocer todas las doctrinas y el evangelio si no fuera por él. Eh, y esta es una de las cosas que mucho sucede con nosotros, hermano. Hay parte de la historia que cuentan de que José Smith, él se sentía que no podía hablar bien. Él decía que no era capaz de poder comunicar las palabras que dio en un discurso o, o hablar con los hermanos. Entonces siempre le pedía a Oliver Cowdery y después le empezó a pedir a Sid Rigno también, que pudieran comunicarle palabras o hablar de ciertos mensajes. Entonces esto fue que comienza en ello a surgir de que ¿por qué José Smith tiene que ser profeta? ¿Por qué José Smith tiene que ser el líder y no yo? Menos de sentirse agradecido de que el profeta le está pidiendo, le dando un llamamiento, le está a nuestro Padre Celestial pidiéndole que pudiera comunicar a los miembros uh, o, o predicarle el Evangelio a los miembros guiado por el Espíritu Santo. Parece que este es un mal que
en todos cae, hermano. Y yo no he estado lejos tampoco de esto. El, el Elder Woodruff, en ese discurso, él dijo que le comentó a la esposa, eh, yo sé ya de qué voy a hablar en la conferencia. Y la esposa le dijo, ¿sí? ¿De qué es? Voy a hablar del orgullo. Y la esposa le contesta, oh, qué bueno, vas a hablar de algo que sabes mucho. Y esto es lo que muchas veces también ocurre con nosotros. Al estar hablando del orgullo, mi esposa creo que me diría lo mismo también. Oh, hablaste de algo que sabes mucho. Pero tenemos que tener la humildad de reconocerlo y no dejar que esto inunde nuestra mente y luego se aferre a nuestro corazón y va a ser difícil que lo saquemos. Una de las cosas que he aprendido al buscar esto del orgullo es que la humildad es como un don divino. El orgullo es lo contrario a esto. O sea que sabemos de dónde proviene el orgullo. Eh, Aferrémonos a esta, a este don o a este don divino que es la humildad. Es reconocer antes que entre a nuestra mente y a nuestro corazón. Sé que no es fácil, pero debemos estar alerta en él. También le habla a Jairo, le dice, eh, lo voy a traer de vuelta, le dice a Jairo, en el versículo 3, he aquí, Jairo, te hablo estas pocas palabras porque tú tampoco estás bajo condenación. Abierto está tu corazón y desatada tu lengua. Esta es una parte muy interesante. Abierto está tu corazón y desatada tu lengua. Y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia de continuo. Por tanto, tu deber es para con la iglesia para siempre. Y esto es a causa de tu familia. Y esto fue cumplido. Todos los descendientes y los profetas que hemos tenido han sido la descendencia de Jairo Nesmith. La iglesia ha estado siempre, la familia de él ha estado en la iglesia. El último que hemos tenido, eh, que era también descendiente, un apóstol que murió hace poco, el Ed Ballard, también era descendiente de él, de Jairo Nesmith. Aquí, desatada tu lengua, quería recordarle lo que le había dicho a Jairo anteriormente en Doctrina y Convenio 11, le había, le había dicho en el versículo 21, dice, no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla. Entonces será desatada tu lengua. Aquí le dice, procura obtenerla y luego será desatada tu lengua. Y en el versículo 23 dice, y desatada tu lengua. Abierto está tu corazón y desatada tu lengua. O sea que ya él había hecho caso, Jairo, se había preocupado en aprender, leer las escrituras y saber más. Ahora el Señor le dijo, bien, ya tu lengua está desatada. Pronto podrás salir a predicar el Evangelio. Y en el 4 le habla a Samuel, que es el otro hermano de José Smith, es el más chico. Eh, Le dice en el 4, te hablo algunas palabras porque tú tampoco estás bajo condenación y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia y todavía no has sido llamado a predicar ante el mundo. Todavía no fue llamado, pero unos pocos días después fue llamado a predicar. Yo creo que como él hay muchos misioneros que sienten que no han hecho nada, que salen a predicar, nadie lo escucha, nadie quiere saber, nadie quiere.
prestarle atención y, y se sienten muy mal. Hay una historia conocida que Samuel, eh, a ver, déjenme buscar la información, le regala un libro mormón a John P. Green. John P. Green era un ministro metodista. La esposa de John Green se llamaba Rhoda y Rhoda tenía un hermano que se llamaba Brigham. Así, hermano, se llamaba Brigham Young. Le llega por medio de la hermana el libro de Mormón y le hacen saber a Brigham Young de que la iglesia de Jesucristo había sido restaurada. Pero Brigham Young no se bautizó inmediatamente. De acuerdo a las informaciones y la historia de la iglesia, Brigham Young tuvo 2 años investigando la iglesia, aprendiendo de la iglesia, recibiendo información, buscando información. 2 años le llevó para tomar la decisión de que sí, esta era la iglesia verdadera. Por eso, hermanos, no perdamos la esperanza de aquellos que nosotros les regalamos el libro de Mormón o le hablamos o lo llevamos a la iglesia. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia con ellos, sigamos siendo sus amigos, colaborando, porque no sabemos cuándo pueden llegar la voz del Señor a ellos y decirle, ya es tiempo de bautizarte. Y luego de esto, eh, le habla a papá de José, el versículo 5, le dice, tampoco está bajo condenación, y le dice, tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia. Este es tu deber desde ahora en adelante y para siempre. Y sabemos que él hizo esto, exhortó, fortaleció a la iglesia, él fue el primer patriarca de la iglesia. Luego le habla, aquí hay 2 versículos que le habla a Joseph Nye. Le dijo, pero a él no le dijo esto, no estás bajo condenación. No habló de esto. Los otros ya eran miembros de la iglesia, todavía, Joseph Knight todavía no. Le dice que has de tomar tu cruz, para lo cual debes orar vocalmente ante el mundo, así como en secreto, y con tu familia, entre tus amigos y en todo lugar. Le estaba diciendo que realmente él tenía que tomar esta responsabilidad, que orara, que no tenga miedo de orar, que ore con su familia, que ore en secreto, que ore ante el mundo, ante sus amigos y en todo lugar. Y le dice, he aquí, tu deber es unirte a la iglesia verdadera. Él sabía lo que José Smith estaba haciendo, lo que él hizo del libro Mormón, eso ayudó muchísimo, pero parece que todavía él no había tampoco leído el libro de Mormón. Le dice que se una a la iglesia. Deja que tus palabras sean de exhortación continuamente para que recibas la recompensa del obrero. Y hay muchos de estas personas en el mundo que parece que fueran eternos, que, que le gusta la iglesia, le gustan los mensajes, pero siempre están encontrando alguna cosa, eh, hay algo que no va bien, hay algo que no me gusta, o porque me mira mal, o porque dijo esto, o que esto no va con la Biblia, o que esto siempre están, es como si fueran que están eternamente aprendiendo y nunca llegan a la verdad. Hay una escritura que dice así. Eh, Creo que está en la Biblia, no me acuerdo bien, que están continuamente aprendiendo, pero nunca llegan a la verdad porque no toman la decisión. Sienten el Espíritu Santo en su corazón, pero lo empiezan a razonar.
empiezan a decir, ah, tal vez yo estaba mal emocionalmente y cuando me dijo eso me sentí bien, o no fue porque yo estaba contento, o lo que sea. Empiezan a razonar y empiezan a alejar el espíritu de su corazón y nunca toman la decisión de aceptar la iglesia. Yo creo que en todos los barrios hay personas así, familiares o amigos que vienen, participan y nunca toman la decisión de bautizarse, porque le gustan las cosas del mundo, eh, temen más a los hombres que a Dios y están atrapados eh, por las cosas del mundo y no se dan cuenta. Se van a dar cuenta cuando ellos tomen la decisión de decir, bueno, es tiempo ya, me gusta todo esto, he sentido el Espíritu y me voy a bautizar. Es ahí cuando ellos se van a dar cuenta que han estado atrapados. Mientras tanto, no se van a dar cuenta. Bien, luego, entonces de ahí José Smith regresa a Harmony, el lugar de él, a, a arar y a preparar sus campos y se encontró con que estaba teniendo bastante problema y ya a fines a fines de junio de 1830, eh, José Smith viaja nuevamente ay, perdón, sí, a Colesby viaja nuevamente, va con José y Oliver, pero también lo acompaña Emma, también ellos van ahí. Llegan a un lugar, nuevamente al río, ellos preparan a ir un lugar como un embalse hacen para que se amontone el agua, entonces ellos puedan realizar bautismo. Estaba planeado para bautizarse Emma y otras personas que se querían bautizar. La gente ya eh, había cometido ya bastante persecución a José Smith y a los que creían en la iglesia. Vieron que ellos estaban haciendo este embalse ahí y se lo destruyeron el día que ellos estaban planeando para bautizar a Emma y a otras personas. No pudieron hacerlo, entonces esperaron unos días, nuevamente Emma y otras personas volvieron a construir ese embalse y esperaron hasta que se juntara la suficiente agua para realizar los bautismos y ahí fue bautizado. Oliver bautiza a Emma y a otras personas. Y también, también estaba la familia de Knights, también estaban ahí con Emma para bautizarse ese día. Ellos se bautizan, pero no pudieron confirmarlo a ninguno de estos. No, Emma no fue confirmada ese día, tampoco los Knights y otras personas. Tuvieron que irse a otro lado y juntarse en otra casa. En ese tiempo, José Mí, cuando ya estaba por confirmarlo, lo buscan a él y lo meten preso. Queda preso por algunos días, acusándolo de predicar el Evangelio, que, que ¿cómo se dice? Eh, es rarísimo esto porque siendo que Estados Unidos, la Constitución protegía la libertad religiosa y, y lo meten preso por predicar el Evangelio, ah, por hablar del libro del Mormón. Tuvo unos días, luego sale libres, no le encontraron pruebas, y ahí es cuando apartan a Emma y a los demás. Ya para este tiempo, ya estamos en el mes de julio, eh, ya se está pasando o ya se pasó el tiempo de sembrar y poder prepararse para la cosecha. Es cuando él recibe la revelación de Doctrina y Convenio 25. Em,
Perdón, 2:5 menos 24. Le dice, el Señor le dice a José Smith, fuiste llamado y escogido para escribir el libro de Mormon y a mi ministerio. Y te he elevado de tus aflicciones y te he aconsejado de manera que has sido librado de todos tus enemigos y de los poderes de Satanás y de las tinieblas. Y él le dice, no obstante, no hay justificación para tus transgresiones, pero ve, no peques más, magnifica tu oficio y después de sembrar y asegurar tus campos, ve prestamente a la iglesia que está en Colebis, Fayette y Manchester y te sustentarán y los bendeciré espiritual y temporalmente. Aquí de las transgresiones que habla, yo creo que, porque en otros capítulos le aclara mejor también. Porque José Smith ya él quería volver a sus quehaceres normales, de preparar el campo, trabajar, y el Señor le recuerda de que él fue llamado para otra obra, no para esta obra, no para que esté trabajando y juntando, vendiendo cosas, juntando dinero y pagando sus deudas. Ese no es su llamamiento. En el versículo 9 le recalca, mas para los trabajos temporales no tendrás fuerza, porque este no es tu llamamiento. Dedícate a tu llamamiento y tendrás lo necesario para magnificar tu oficio y para explicar todas las escrituras y continuar imponiendo las manos y confirmando las iglesias. Yo creo que esto es lo mismo que sucedió a los apóstoles después de la crucifixión de Jesucristo. Muchos volvieron a sus quehaceres, volvieron a sus trabajos, a juntar dinero para poder comer, para poder vivir, para ayudar a sus familias, pagar sus deudas. Y José Smith hizo lo mismo y se olvidó. Por eso le dijo Dios que eh, ese tipo de transgresiones él no lo aceptaba, pero que le perdonaba, le recalcó que le dice en el 3, magnifica tu oficio. Eh, Después podrá hacer otras cosas, después que ellas cumplan con lo que fue llamado, para qué fue llamado, el Señor le va a dejar un tiempo para que pueda sembrar o trabajar o vender su cosecha. En el versículo 10 le dice a Oliver, o sea que del 1 al 9 para José Smith, al día, a partir del día, le está hablando a Oliver. Y acá también le recuerda algo del capítulo anterior. En el versículo 11 dice, en mí tendrá gloria y no de sí mismo, ya sea en debilidad o en fortaleza, bien sea cautivo o libre. Le está recordando, no busque la gloria de sí mismo. Vas a tener gloria, pero la gloria viene de Dios, de Jesucristo. No, no busque ensalzarte a ti mismo. Ya le estaba dando una advertencia clara a Oliver Cowdery de lo que iba a pasar. En el 12 le dice, y en todo tiempo y en todo lugar de día y de noche abrirá su boca y declarará mi evangelio como con voz de trompeta, y le daré fuerza como no se conoce entre los hombres. A medida que él iba progresando y haciendo lo que el Señor quería, el Señor le iba a bendecir con fuerza, que él pueda predicar y enseñar el evangelio. En el 14 le dice, y no haréis esta cosa menos que os la pidan aquellos que la desean. Le está hablando de que en el versículo 13 le dice que va a hacer milagros, echará fuera demonios, o sea que
aplicará el sacerdocio, sanará a enfermos. Y esta es una cosa que todavía como santos los últimos días mantenemos. No haréis estas cosas menos que os la pidan a aquellos que la deseen. Muchas veces cometemos el error de ofrecerle a las personas, ofrecerle la bendición, ofrecerle ese sanado o aliviado. No, no, esto no va de acuerdo a las cosas del Señor. Dice en el 14, a fin de que se cumplan las escrituras, o sea que son cosas establecidas, así tiene que ser. No podemos ir nosotros ofreciéndole a las personas estas cosas, que son realmente muy sagradas. Luego en el 18 le dice, y no llevarás, cuando él vaya a predicar, le dice, y no llevarás ni bolsa, ni alforja, ni bordones, ni dos prendas de vestir, porque en la hora de tu necesidad la iglesia te suministrará lo que fuera necesario de comida, de vestido, de zapato, dinero y alforja. Gracias a que la iglesia después fue, eh, al de ser organizada, Brigham Young y los demás profetas pusieron en orden toda esta información que se había recibido para que los que vayan a predicar el Evangelio no tengan que sufrir, no tengan que pasar por necesidad. Ahora nosotros ayudamos a que nuestros líderes, el profeta y los apóstoles, eh, ellos puedan ellos puedan salir sin problemas de perder tiempo en sus trabajos, en sus deudas, pagar sus deudas, ni cuidar. La iglesia le provee a ellos los medios necesarios para que puedan predicar el evangelio y llevar la palabra a todas partes del mundo, de viajar y de poder mantenerse bien ellos. Y esta es una bendición que nosotros tenemos como miembros de poder colaborar para que ellos puedan tener esta oportunidad de salir a llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Que todos sepan que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada. Después hay temas para hablar de esto, pero no viene el caso en este momento. Más adelante vamos a poder hablar de esto. Eh, Luego pasamos al 25, el capítulo 25. Aquí hay algo muy interesante. Emma quería saber qué iba a pasar con ella. ¿Qué va a pasar? Que ella también quería saber las cosas, ¿no? Como lo demás que le preguntaron a José qué debo hacer, qué debo hacer. Emma también quería saber. Y también, especialmente, qué es lo que iba a pasar con todo esto, que ya fue restaurada, fueron llamamientos dados, predicar el Evangelio, y es que recibe esta revelación. Le dice en el versículo 1, escucha la voz del Señor tu Dios mientras te hablo. Emma Smith, hija mía, porque de cierto te digo que todos los que reciben mi evangelio son hijos e hijas en mi reino. Te doy una revelación concerniente a mi voluntad. Si eres fiel y andas por la senda de la virtud delante de mí, te preservaré la vida y recibirás una herencia en Sion. Y fue así. Ella vivió hasta edad muy, muy viejita y ella vivió una vida virtuosa. Ella pasó por graves, graves problemas y dificultades en su vida. Perdió muchos de sus hijos, muchos de sus niños. Ella los perdió. Si no me equivoco, fueron 5. Las mujeres, las hermanas
que han perdido hijos, ellos pueden sentir eh, el dolor que es haber perdido, de estar esperándolo y morir al poco día, al momento. Eh, esto también yo he pasado, no en el mismo grado de que las hermanas sufren y pasan, por supuesto, es diferente grado, pero yo aún guardo en mi corazón el momento en que cuando me casé, mi esposa quedó embarazada, pero a los 5 meses lo perdió. No habíamos hecho tantos sueños, tantas esperanzas, buscando nombre, buscándoles colores, ropita, soñando de lo que podía llegar a ser, y no nació. Eh, s- Son cosas dolorosas que quedan en el corazón y es muy difícil que salga este sentimiento, este dolor del corazón de las personas. Me imagino más las mamás que pierden sus hijos, el dolor de ellas es mucho mayor, mucho más grande. No, no es fácil de todo esto. Eh, Muchos acusan a Emma de por haberse quedado, no haber seguido a Utah, pero Emma dejaba lugares a cada rato por seguirlo a José Smith. No paraba, dejó hasta su familia, la familia de ella le dijo que si se iba, que no volviera nunca más porque no iba a ser recibida. Yo creo que Emma se cansó de moverse de un lado para otro y ya no tenía tampoco por qué moverse, ella lo hacía porque amaba a José. Donde José iba, ella iba. No tenía problema, no tenía miedo. Ella caminó mucho en la oscuridad, en el frío, bajo la lluvia, con sus hijos carriándolo. Ella no tenía problema, miedo de hacerlo. Ella bien, si hubiera querido, hubiera ido a Utah, pero no estaba José. Ya no, ya no, sus pies no decían, voy a seguir. Si José hubiera ido a Utah, ella hubiera caminado, ella hubiera cruzado todas las praderas y las montañas para llegar a donde estaba José. Al cansarse de moverse, yo me moví varias veces y es algo fastidioso, es cansador, no quiere moverse. Y más en los momentos difíciles que Emma vivió, es entendible que ella ya no quería estar moviéndose de un lado para otro, prefirió quedarse. Y es una mujer grandiosa, la vida de Emma es grandiosa. Podemos entender todo lo que ella sufrió el paso. En el versículo 7 dice, y serás ordenada por su mano, o sea, por la mano de José, para explicar las escrituras y para exhortar a la iglesia, de acuerdo con lo que te indique mi espíritu. Eh, el- Estaba pensando tal vez recordar lo que ella hizo también. En el versículo 6 dice, y lo acompañarás cuando salga y le serás por escribiente, mientras no haya otro. Esto es lo que yo le estaba diciendo, lo acompañarás cuando salga. Ella lo acompañaba a José a todas partes. Al no estar él, ya no tenía este deseo de seguir, de dejar todo y seguir. Ya no tenía este deseo. Eh, pero ella sí fue ordenada para exhortar a la iglesia. Eh, las hermanas hacen un trabajo excepcional en esto. Eh, el amor que ellos ponen en la obra, cuando ellas enseñan, comparten el Evangelio, cuando dan su testimonio,
eh, es, es un poder enorme. Toca el corazón de todas las personas. Eh, en el 9 le dice, y no tienes por qué temer, porque tu marido te sustentará en la iglesia, porque para ello es su llamamiento, a fin de que le sean reveladas todas las cosas que yo quiera conforme a su fe. Emma estuvo siempre ayudándole en todo ello. Y en el versículo 11 le dice, y también te será concedido hacer una selección de himnos sagrados. Una selección de himnos sagrados. Ah, me permite un segundito, le tengo aquí parte del uno de los himnos de Emma. Esta colección de himnos. Este es un libro que lo tienen, creo que la iglesia ya lo tiene. eh, Ahí están los himnos la selección de himnos que Emma escogió. Ustedes lo pueden buscar por sí mismo y encontrar. Ella hizo un gran trabajo en esto, cumplió con ese llamamiento, también exhortó, llamó a los hermanos, ella y trabajó muchísimo con la hermana, ella fue la primera presidenta de la sociedad más antigua de la Tierra, que es la sociedad, la conocemos en español, la Sociedad de Socorro. Es la única sociedad que continúa a través de los años. Y la selección le pide a Emma, en el versículo le dice por qué se lo pide, porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. En el versículo 15 le dice, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos, pero el 16 aquí es la parte que llama la atención. Dice, de cierto digo que esta es mi voz a todos. O sea que este capítulo, técnicamente, el Señor está diciendo, esto es para todos nosotros, no solamente para Emma, sino para todos. Por supuesto, no hacer la selección de himnos, pero sí lo demás. Todo lo demás es para nosotros. En el capítulo 26, eh, esta es una revelación, es cortita, eh, dada a José Smith, profeta a Oliver Cody y a John Whitmer en Harmony. Apenas empieza, le dice, aquí os digo que dedicaréis vuestro tiempo al estudio de las Escrituras, a la predicación y a la confirmación de la iglesia en Colesville, y al cultivo de vuestros terrenos conforme sean requeridos. Le vuelve a recalcar nuevamente que esta no es la función primordial de ellos. Eh, en el versículo 2 dice, y todas las cosas se harán de común de acuerdo en la iglesia, con mucha oración y fe, porque recibiréis todas las cosas por la fe. Todos se deben hacer en orden, en todo tiene que estar de acuerdo. Eso continúa hasta el día de hoy. Todo lo que hacemos en la iglesia es en orden y todo está de acuerdo al Señor. Am, Esto es lo que tengo yo para ustedes. No quiero leer todo porque recuerden, yo no le estoy dando una clase para los maestros. Los maestros saben que sus alumnos, qué es lo que necesitan, cómo pueden llegar. Ellos, los maestros, pueden buscar la inspiración de saber qué pueden comunicar, qué pueden hablar, qué pueden decir, qué pueden leer para ayudar a los hermanos y hermanas cuando estén dando sus clases. Solamente quería hacerle una reseña nomás de lo que sucedía en ese tiempo y por qué pasaron estas cosas. Eh, Esto es todo lo que tengo para ustedes hoy día. Por supuesto, podemos sacar mucha información,
pero esto lo tienen que buscar ustedes mismos. Esto es lo que el profeta actualmente, el presidente Nelson, nos está diciendo, de que debemos buscar revelaciones por nosotros mismos. Esta es la iglesia de Jesucristo, es la única iglesia que permite que los miembros participen en ella. Esta es la única iglesia en que nosotros somos participantes activos de la misma. El crecimiento de la iglesia es dado por los miembros de la iglesia. Porque por más que tengamos el profeta y los apóstoles, ellos solo no podrían hacer todas las cosas. Nosotros somos miembros activos de la iglesia de Jesucristo. En ninguna otra iglesia puede encontrar esto. Nosotros somos participantes de aquí, del crecimiento del reino de Dios sobre la tierra, del recogimiento de Israel. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar en este frente de batalla, ayudando y compartiendo el Evangelio. Por eso al comenzar dije que me regocijaba de que muchos están predicando o ayudando a conocer la iglesia, llevándola a conocer. Hay muchas cosas positivas ahora en las redes sociales y tenemos que inundar la tierra de estas cosas. Eh, Gracias y recuerden, como siempre le digo, si les gustó, den un me gusta, eh, compartan comentarios, cómo puedo mejorar. Sé cuáles son, es una de mis más grandes debilidades, es llegarme a comunicarme bien y saber cómo ah, llegar a los hermanos de una forma que puedan entenderme. Este es uno de mis debilidades y tengo muchas, por supuesto. Eh, También compártalo con alguien que le pueda interesar o le pueda ayudar. Y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.